Nunca tuve suerte con las mujeres. Soporto con resignación una penosa joroba. Todos mis familiares más cercanos han muerto. Soy un pobre solitario que trabaja en una oficina pavorosa. Por lo demás, soy feliz. Así comienza la novela insigne del escritor español con el que hoy nos regocijamos en este 10º episodio de su podcast favorito en YouTube de literatura hacia el Nobel, eh, en el que hoy me veo con la enorme satisfacción de estar acompañado del buen Álvaro Vallarta. Aló, aló, aló. Mucho gusto, Leo. Perfecto. Mucho gusto, Leo. Qué gusto estar aquí acompañándote. Sí, pues acompañándonos un poco remotamente porque gracias a el pavoroso En esta virus. primera vez. Sí, 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 sí. En esta primera vez que esperamos que no sea la última. eh, y sobre todo porque con este coronavirus incipiente no sabemos si estaremos vivos mucho tiempo. Pero bueno, los satélites que alojan estos videos vivirán para siempre. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, Leo. Muy feliz de hablar del gran Vila Matas. Sí, pues ahorita mismo estamos un poquito fuera de nuestra zona de confort porque el buen Álvaro Vallarta nos acompaña desde la Ciudad de México y yo estoy en este instante en la bella ciudad de Ensenada, Baja California, precisamente por miedo a la pandemia. Entonces, como estamos un poquito más acostumbrados a vernos los rostros y a compartir ideas un poco más inmediatas, posiblemente sea un episodio difícil de llevar a cabo, pero nos divertiremos mucho de todas formas. Eh, y bueno, empezamos el comentario hablando un poquito de Enrique Vilamatas. Él es un escritor español, barcelonés, que nació en el año de 1948 y del cual se ha dicho que es el escritor español más argentino de la literatura ibérica contemporánea. ¿Tú qué opinas de ese comentario, amigo Álvaro? El escritor más argentino. El escritor más ma- argentino de la literatura española. Órale. Sí, bueno, es más bonaerense, ¿no? Es muy egocéntrico. Más borgiano. Sí, 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 sí. Es interesante. A mí me llama mucho la atención este comentario porque responde bastante bien a una cosa que yo le había dicho a Xochipilli Hernández hace ya un buen tiempo, de que los malditos españoles nos comieron el mandado después del boom. Este, Sí, sí. porque, o sea, Pero, ajá. no, sigue, sí, sí. Ah, este, pues porque los malditos después de que se acaba su ¿cómo se llama? Después de que se acaba el franquismo y después de que se acaba el boom, ellos son los que empiezan a revitalizar la literatura en español. O sea, los escritores en lengua española contemporáneos que han recibido más éxito y más premios así, la mayoría son españoles. Y pues se ve que ellos son los que mejor aprendieron de los escritores hispanoamericanos del medio siglo, ¿no? Sí, pero bueno, que en el caso de William Matas es genial por la cantidad de escritores latinoamericanos que suma a su obra, ¿no? Ujú. Es la cantidad de homenajes. Creo que las novelas de William Matas pertenecen a esta generación de la que él habla en el libro, ¿no? De escritores antes de Robert Musil, ¿no? Ujú. Que sí, sus novelas informan a la vez que comunican. Entonces, leer a Vila Matas pues ya es leer una introducción, un prólogo a Bruno Traven, un prólogo, bueno, a Traven, un prólogo a Borges, a Musil, Sí. a Guy de Maupassant, Flaubert.
que es también interesante porque Borges también era muy apegado a los prólogos, ¿no? Entonces un prólogo, su obra es como un prólogo de prólogos, de prólogos, de prólogos, ¿no? Ah, sí, sí. Es eh, a mí me llama mucho la atención. Yo estuve mucho tiempo tentado por Enrique Vilamatas y solamente hasta ahora me puse a leerlo. De entrada porque tú dijiste, yo me acuerdo mucho de esa noche en Coyoacán en la que anduvimos paseando Xochipilli Hernández, tú y yo, y te preguntamos, ¿no? Para ti, ¿quién es el escritor el siguiente escritor que debería ganar el premio Nobel? Y tú nos dijiste Enrique Vilamatas, ¿no? ¿Cómo descubriste tú a Enrique Vilamatas? ¿Qué relación tienes personalmente con sus obras? Eh, lo conocí por un artículo de Pavel Granados en la revista, no recuerdo ahorita si era La Tempestad o Gato Pardo, Ujú. y mencionaba a... Es raro porque el artículo era sobre Ray Loriga, que es un escritor que yo no he leído y que también tengo muchas ganas de leer, pero comparaba a, a Enrique Vilamatas con Salinger, que es un escritor que me gusta mucho, Ok. y la idea, dice, es que Enrique Vilamatas es el único hijo, el último y el único hijo de Salinger en nuestros tiempos, pero tiene ese toque de humor que solamente los surrealistas, ¿no? Algo así habla del humor de los surrealistas. Y entonces esa conexión entre un Salinger surrealista me pareció interesante y decidí buscarlo. Me tomó mucho tiempo eh, ahorrar para comprarme las novelas, ¿no? Tengo, afortunadamente tengo todas, creo. El mal de Montano, la historia abreviada de la literatura portátil, hasta los cuentos de Nunca voy al cine, que son muy buenos, pero solamente he leído Bartleby y la historia abreviada, que son, que son muy buenos, y tiene razón Pavel, ¿no? Sí es muy surrealista y sí es muy Salinger en el sentido del personaje que es Vilamatas. Mira, fíjate que Salinger es uno de los autores que tengo más presentes en cuanto a qué es lo que voy a leer después. O sea, siempre lo tengo pendiente a Salinger. Es... Pues vale. Y Vilamatas, yo siento que en el cuestionario que hicimos antier, antenoche, ¿no? Fue de los escritores que envidiamos y todos estos test de pon un punto y te digo, sí, eh, había una pregunta que era escritor de culto. sí. Yo creo que Vilamatas aprobaría una categoría de culto referente a los escritores postergados. Creo que hay una colección, hay un machote de escritores que siempre están siendo postergados. En mi caso, lo fue Salinger, lo fue Vilamatas, pero ahora lo es Alfonso Reyes para mí, Yeah. lo es Sándor Márai, ¿no? Tantito menos ilustres Héctor Aguilar Camín, Rafael Pérez Gay, a mí me causa mucha curiosidad, pero ahí están rezagados. Es que hay, no sé si te ha pasado que en la ciudad llueve mucho y después, o sea, llueve tanto que se hace un torrente en la calle y cuando se termina la lluvia hay un bulto en medio de la calle que nadie sabe qué es. O sea, parece como una cosa que Ajá, salió como de las alcantarillas y o sea, está como verdoso y no sabe si estuvo vivo o si es una bola de basura por ahí y que causa muchísima curiosidad y uno quiere ir a ver qué es, pero nunca lo hace. ajá, Hay escritores que son así. O sea, sí, que los ves, o sea, que se siente padre verlos de lejitos y especular qué es lo que sería acercarte y ver de primera mano qué son, pero como que el placer de especular cómo sería es más grande que el placer de acercarte a verlos. exacto. Sobre esos manojos de hojas, ¿no? Al final de la calle, Vilamatas tiene una anécdota que esa yo la escuché en la FIL de Guadalajara.
Ujú. Obviamente en YouTube, porque no hay dinero para ir a las FIL de Guadalajara, Sí, por pero supuesto. dice Vilamatas que él quería escribir como Gombrowicz, y, pero él no lo había leído. Y entonces se creó una imagen de lo que era la literatura de Gombrowicz, y entonces él decía siempre, bro, pues yo, mi principal influencia siempre ha sido Gombrowicz, ¿no? Yo creo que su estilo es insuperable, su técnica, he leído lo que él ha leído, ¿no? Y entonces se creó un escritor falso, un estilo falseado a partir de lo que él imaginó que era Gombrowicz, ¿no? Que yo siento que nos, nos pasa, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Hay muchos escritores que yo leí, que yo leí y que yo no leí, eh, que digo, bueno, es que yo estoy convencido de que tengo mucho de Alfonso Reyes, pero bueno, ¿quién fue en verdad Reyes? ¿Cómo me atrevo yo a decir que tengo algo de Reyes, no? Incluso yo recuerdo que uno de los primeros libros de poesía que leí que me gustaron mucho, mucho, fue el, una antología de Emilio Prados, de esto es que es una colección de libros azules, naranjas, donde está Jorge Cuesta, también sus ensayos. Es un libro delgadito. Y entonces yo hojé unos poemas y seguí escribiendo lo que yo pensé que eran los poemas de Emilio Prados, que ya después me di cuenta que eran algo diferente. Y entonces yo hice una mezcla con los autores que sí había leído. Entonces salió una mezcla muy chafa entre Octavio Paz, Gilberto Owen, ¿no? Que era lo que me gustaba en esos tiempos, y Emilio Prados, que nada que ver. Es que es, es un juego muy, muy vilamatiano, ¿no? O sea, Sí, de imaginar que escribes y escribir que imaginas que escribes. O sea, sí, sí, una literatura hecha como de vacíos, ¿no? exacto, exacto. Y hay que verlo también generacionalmente, yo creo que es un fenómeno interesante, ¿no? O sea, eh, creo, creo que en el círculo donde nos movemos comúnmente, ¿no? Nosotros, con amigos que tú y yo conocemos o que tenemos en común, eh, hay algunos escritores más célebres que otros, hay algunos escritores que citamos más, que mencionamos más, Ajá. y quién sabe si sí los hemos leído, ¿no? A mí eso me hace curioso. O sea, no en el sentido de quién sabe si en verdad los hemos leído, sino supongamos que ya acabamos de leerlos, pero ¿qué leímos entonces? Sí. Es, ¿Cuánto de Alfonso Reyes, cuánto de Octavio Paz nos imaginamos? Es el mamotreto que hemos imaginado. sí, porque, o sea, para mí, al menos en mi experiencia vital, tengo más cercana la, la historia de Jorge Cuesta mutilándose en el loquero que el canto a un dios mineral. Exacto. Sí. O sea, o sea, yo de entrada, por ejemplo, asumo que de Reyes solamente tengo la panza. Pero, Pero pudo ser la calva. pero pudo ser Pero, posiblemente en unos años. O sea, no, yo todavía no canto victoria. no, pero Pero, incluso eso forma parte del ejercicio que hace Vilamatas en Bartleby, ¿no? De prologar, de anotar al pie un texto invisible, ¿no? Tal vez estas conversaciones que tenemos sobre escritores, esta cuestión de citar, de criticar, de prologar, pues es a final de cuentas una nota de un texto invisible que tal vez nos hicimos a partir de una mala lectura o a partir de una lectura falsa, ¿no? De una lectura mentida, y realmente estamos opinando de oídas o de notas al pie de un texto, desde un texto invisible, ¿no? sí, y eso es maravilloso. Pues es más o menos lo que hace en Maki su contratiempo, ¿no? Vilamatas. Hacer un diario de lecturas en el que se comenta un libro invisible, un libro que no existe, que Vilamata se inventa, escrito por un escritor que no existe. Es A mí me gusta mucho esto porque, o sea, al menos, bueno, en lo personal a mí Maki su contratiempo no me gustó mucho.
O sea, yo lo leí porque salió en la lista de nominados para el Man Booker Internacional. No, que ahora ya es solamente Booker Internacional. Y pues estaba barato, lo compré, lo leí. Y el juego me cansó un poco. Pero después leí ya Bartleby y compañía, que es el que nos recomendaste. Y a mí me gusta mucho este libro porque en sí el libro, por cómo está escrito, por su prosa, por su estilo, por su inventiva, no me parece genial, pero lo que sí me parece genial es el juego, es el anecdotario, el cómo se acerca Vilamatas a esa experiencia de no haber leído un libro y de estar escuchando a alguien hablar sobre ese libro que uno no ha leído. O sea, preguntarte qué tanto se está inventando, qué tanto qué tanto sí ha leído y qué tanto no ha leído, qué tanto, o sea, qué tanto es falso y qué tanto es verdadero sobre lo que alguien te está contando sobre un libro que tú no has experimentado desde un principio, ¿no? Me parece genial ese juego. Sí, que al final de cuentas resulta convincente, ¿no? O sea, si te imaginas al Sócrates loco, los relatos a Paranoico Pérez, ¿no? A todos te los imaginas y te salen las cuentas, ¿no? Dices, ah, sí, sí, sí resulta creíble, ¿no? Sí, y a mí me gusta mucho también porque ahí se ve la influencia de Borges, ¿no? Me llama mucho la atención cómo los escritores argentinos hablan de Borges, por ejemplo, ¿no? Cómo hasta cierto punto reniegan de su influencia, ¿no? Tú ves, por ejemplo, a un César Aira, ¿no? Diciendo Borges es extraordinario, pero yo no quiero ser como Borges, ¿no? O sea, yo no quiero, Ujú. yo no quiero replicar el juego borgiano. Y por eso escriben y hacen cosas muy, muy distintas. Pero hasta cierto punto, por ejemplo, con Enrique Vilamatas y Borges, ¿no? O con Antonio Muñoz Molina y Juan Carlos Onetti, ¿no? Que ellos lograron ver a las luminarias de nuestros países y lograron asimilar sus técnicas a través de la distancia que les daba pues el mar que hay en medio, ¿no? O sea, lograron leerlos y apropiárselos de una forma distinta a los escritores hispanoamericanos contemporáneos, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo eh, un artículo de Manguel, de Alberto Manguel, donde dice es que Borges no, me preguntan cómo se puede escribir en Argentina después de Borges. Uh-huh. Eso lo preguntan los que ven en Borges un ejemplo de escritura, pero Borges no nos enseña a escribir, nos enseña a leer y así lo hemos sobrellevado, ¿no? Yo creo que eso es bastante importante. Yo creo que Enrique Vilamata se escribe como lector, ¿no? O sea, Sí, esa escritura de la escritura es la lectura, ¿no? Es la doble negación que da como resultado la lectura, es, yo pienso. sí, 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 es exactamente lo que dices. O sea, complementando, me gusta Vilamatas porque en Vilamatas nosotros podemos ver qué es lo que escribiría alguien que solo lee y no escribe. Sí, O sea, es es como muy, esta como paradoja, ¿no? Que plantea él en todos sus libros, ¿no? ¿Cómo escribiría aquel que no escribe nunca? O que no le interesa escribir, o la escritura, o el medio literario. ¿Cómo escribe alguien cuya única pasión es la lectura, ¿no? Y yo me acuerdo mucho una cosa que tú nos dijiste sobre El Llano en Llamas. Que yo siento que cuando escribes un libro que es una compilación de cosas, creo que tú le hiciste a El Llano en Llamas uno de los halagos más bonitos que se le puede hacer a un libro. Y es que dijiste que a El Llano en Llamas le brotaban cuentos.
O sea, Sí, que decías sí, que... sí, así que cuando lo relees, de pronto te das cuenta que pasaste por alto el cuento de la vaca o el cuento, ajá, sí, sí, sí. Ajá, este... Se van cuentos en cada relectura, ¿no? Siempre hay uno del que te estás olvidando, ¿no? El del terremoto, ¿no? Que es el que a mí siempre se me pasa. Sí, Dices, ay, güey, este hace 10 años. sí, o sea, ajá, como si no lo hubieras leído nunca, ¿no? Y lo cual es bonito porque te da la oportunidad, o sea, el olvido te da la oportunidad de leer otra vez un texto de Juan Rulfo como si fuera la primera vez. Y yo siento que hasta cierto punto eso le pasa, eso mismo le pasa a Bartleby y compañía. Con esto que discutíamos la otra vez de Pynchon, que menciona a Thomas Pynchon, pero no te habías dado cuenta. Yo estoy seguro de que se me debió pasar porque pensé que era uno de los escritores ficticios. Ah, Supongo que como no me sonó la primera, debía haber dado por hecho que era un invento. sí. Y de hecho, o sea, es muy padre también porque, o sea, la vida de Thomas Pynchon suena como algo que escribiría Enrique Vilamatas. O sea, es padrísimo esta red. O sea, Enrique Vilamatas te atrapa en una red intertextual, en una red de referencias, en una red de juego literario que es muy seductora. Haciendo un ejercicio muy vilamatiano, voy a, voy a hacer una cita de un libro, del título de un libro que no he leído, solamente para presumir y para darme taco. Yo creo que porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Ah, sí, Y creo que por eso nos podemos creer lo que nos cuenta Vila Matas en Bartleby y compañía, porque conocemos historias reales de escritores que son en verdad extraordinarias y que sabemos que ocurrieron, ¿no? sí, O sea, sabemos que a quien lee, a quien escribe, realmente nos ocurren cosas extraordinarias. sí. Es interesante porque, o sea, mencionas este título, ¿no? De porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. A mí me parece que ese libro no lo tienes que leer porque el libro o sea, porque el título es tan bueno que ya es una obra maestra en sí. Es que pasa lo del montón de hojas al final de la calle, ¿no? O sea, tienes el título y dices, güey, ya inventé una historia que probablemente eh, no vamos a hacer esto, pero probablemente es mejor. Sí, ¿no? Crucemos los dedos, ¿no? Madera, toquemos madera, pobre Daniel, que no Ay, nos oiga. Daniel sabe que estoy ahorita tan cerca de su tierra que no quiero injuriarlo, Sí, cuidado. pero qué bárbaro, qué gran título. Y es que, o sea, a mí me encanta porque me encanta Vilamatas ahora en retrospectiva. Al principio, fíjate, me pasó algo muy chistoso porque para mí Enrique Vilamatas por mucho tiempo fue una de esas lecturas que yo sabía que iba a disfrutar tanto que la postergaba. Este, o sea, sus ideas para sus libros me parecían tan buenas que yo decía, es que necesito un momento especial para leer estos libros porque yo sé que me la voy a pasar muy bien leyéndolos. Y después leí Maquis o Contratiempo y como que me decepcionó un poco. Porque yo siento que es porque es demasiado largo. Porque es demasiado largo y porque el juego que hace en Maquis o Contratiempo, que es me parece de 2017, es demasiado cercano a otros juegos que él ya había hecho en otros libros y que dicen que le salieron mejor. Entonces me decepcionó un poco, pero después cuando leí Bartleby dije, es que es esto. Esta es la experiencia de leer a Vilamatas. La experiencia o sea, la experiencia totalmente lúdica de... O sea, que solamente yo la había visto o que solamente yo la había disfrutado en Borges. De desconfiar del narrador y desconfiar del escritor, pero a Exacto. pesar de esa desconfianza, disfrutar de esa desconfianza. Es muy bonito. Sí, sí, exacto, diste con un punto muy importante, la desconfianza con el narrador no sucede con otros. Bueno, a mí no me ha sucedido con otros,
bueno, incluso ni siquiera, bueno, es que ni siquiera con Borges, pero es que Borges, yo creo que yo todavía lo leo con el aura de erudito, ¿no? Y para mí lo que me diga Borges debe ser cierto, ¿no? Sí. Pero, pero sí, con Vilamatas da desconfianza. Estoy tratando de ver con... Hay una novela, bueno, es que no sé qué sea, hay una novela, un ensayo de, de Daniel, no sé cómo se pronuncia su apellido, Daniel Pena, Ah, sí, sí, Daniel Pennac. que es como, que se llama como una novela. Ah, es Y buenísimo ese libro. eso exacto, es un ensayo es un ensayo sobre una novela o es una novela sobre un ensayo muy largo o es un prólogo a otro texto invisible sobre la lectura que alguien más está leyendo para explicar lo que es un ensayo, pero es también un texto que a mí me provocó mucha desconfianza. Sí. A mí esa novela me encanta. Bueno, ese libro me fascinó. Me lo recomendaron hace poco y me lo prestaron. Ah, precisamente me lo prestó Rafael César. Y Ah, Y o sea, para mí. O sea, yo diría que es un ensayo novelado. ¿No ves cómo hay biografías que son biografías noveladas? Y así. ajá, Yo diría que como una novela es un ensayo novelado. sí, 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 Bueno, pero sí, es algo bueno, así, eso sí. ya es un pedo mental mío. Sí, sí, no, estoy de acuerdo, sí es una biografía novelada, pero sí, esa desconfianza es valiosa, es algo que no se encuentra en otros, de las cosas que solo ofrecería Vilamatas. Sí, y, y, y es muy. ah, También una cosa que me gusta mucho de Vilamatas es que él mismo, o sea, toda su obra crea un universo propio. Y yo siento que eso es lo que. Esa es la gran lección que toman los escritores españoles de los hispanoamericanos del boom. Lograr crear un universo propio a través del conjunto de todos sus libros. Eh, Vilamatas, o sea, escuchas un concepto de una novela de Vilamatas y dices, sí, esta es de Vilamatas. Y hasta cierto punto es, bueno, también porque lo han acusado de estar escribiendo el mismo libro desde hace 30 años, ¿no? Sí, Pero, pero a la vez ese es también su atractivo, ¿no? O sea, por un lado es horrible porque has estado escribiendo el mismo libro 30 años, pero por otro lado es maravilloso porque ha estado escribiendo el mismo libro 30 años, ¿no? pues eh, hay un caso, real de una escritora que ha escrito un solo libro por 30 años y es Gloria Gervitz, ¿no? Ah, sí, yo no la conozco, no sé, Una vez me contaste de sus traducciones, pero me quedé ahí. Sí, Gloria Gervitz tiene la historia o la anécdota de escribir un solo libro que no sé si alguna vez lo publicará, ¿no? Pero ella ha dicho, o sea, no es metáfora, no es un aforismo nada más, no es que realmente estoy escribiendo un solo libro, ¿no? Aparte de lo que saco normalmente como poeta, ¿no? Este, sí, sí. Y fíjate, yo me acuerdo mucho la entrevista que le hizo. Ay, ¿cómo se llama este señor? El que entrevista a todos los del boom en A Fondo. Y que Ah, el español no recuerdo. sí, Pedro. este señor español. Este. Que cuando está entrevistando a Cortázar. Y Cortázar le dice: Lo que pasa es que todos los escritores estamos en busca de ese último libro perfecto. De ese gran libro perfecto que tiene todo lo que yo quiero que tenga
y que todos los libros que escribimos y que publicamos son una tentativa para alcanzar ese libro perfecto que uno no alcanza a escribir porque se muere antes, ¿no? Y, Oh, qué fuerte. sí, y yo siento que ese es el proyecto final. Parece ser que ese es el proyecto final de Enrique Vilamatas, ¿no? O sea, estar escribiendo y estar perfeccionando esta fórmula y esta misma idea para ver si en algún momento le sale el libro perfecto, ¿no? El libro perfecto que contenga todas sus inquietudes. Sí, y algunos, o sea, algunos pensarán, ¿no? Bueno, ya hay otros escritores que han hecho historia de la escritura, ¿no? Pero lo que caracteriza a Vilamatas es el humor, ¿no? La ironía y el sentido de desconfianza que tú dices, ¿no? O sea, no es lo mismo eh, leer a Margaret Mead, no es lo mismo leer a Humberto Eco, no es lo mismo leer a Paz, ¿no? Que tiene textos sobre la escritura, no, o sea, no es ensayístico, es algo más dinámico y más divertido. Sí, y o sea, también una cosa que yo veo que es muy valiosa de Vilamatas es que es un detonador de otras lecturas. O sea, Vilamatas es como el gran recomendador, ¿no? O sea, todos sus libros están plagados de recomendaciones, ¿no? O sea, en ese sentido es como una carta de amor a los lectores ávidos, ¿no? Ávidos de nuevas lecturas. Sí, eso me recuerda una frase bonita que dijiste hace unas semanas, que fue el plagio nutritivo, ¿no? Que hablamos de la buena digestión de los plagios. Yo creo que la capacidad de Vilamatas de adquirir tanto, de informar tanto sus novelas, viene de un plagio bien digerido, ¿no? Uh -huh. Ahí están los a Balser, ¿no? Los plagios a Traven, a Rulfo. Sí, y me gusta porque ese plagio, o sea, está tan bien digerido que va más allá. O sea, le convierte a todas sus lecturas en una especie de superproteína que lo convierte así en un escritor mamadísimo. Porque, no solamente asimila las técnicas, sino también todo lo extraliterario de las vidas de de estos personajes, ¿no? O sea, él convierte a los escritores de sus libros favoritos en personajes que él asimila a su gusto, ¿no? O sea, eso es maravilloso. Sí, habría que preguntar también qué opina Vilamatas del uso de las comillas. Sí, Hay un ajá. ensayo de Evodio Escalante donde habla de un ensayo de Alfonso Reyes en el Deslinde, Ajá. y se habla del uso de las comillas y por qué Alfonso Reyes ya al final de su vida no apoyaba el uso de las comillas, ¿no? Por mala digestión. Pues, O sea, si pones comillas no te pertenece ajá. Bueno, que sería, y nunca te ha pertenecido, ¿no? que sería muy interesante que, o sea, con ese sistema digestivo que se cargaba Alfonso Reyes, o sea, qué tan buena o mala digestión hubiera tenido para sus comillas. Estaba ya tan acostumbrado a la asimilación. O sea, Sí, yo creo que la traducción te ha hecho, ¿no? ¿cómo? A librarte moralmente del uso de comillas, ¿no? Bueno, yo voy a decir lo mismo que él, pero en mi idioma, ¿no? También que implica este juego de traición y traducción, ¿no? Ah, sí, En sí, el italiano.
Sí, de traductore, traditore, ¿no? Traditoria. Sí. Y es, vaya, por ejemplo, yo no sabía eso de Bruno Traven. Todo lo que cuenta Vilamatas de Bruno Traven, de todos sus alias y esta historia del abogado. A mí me fascinó porque yo no veía tanto en Traven. Y eso es también una cosa muy bonita. Que él logra contar todas estas historias sin desmitificar la figura del escritor sino que solamente la enriquece. O sea, para mí, esta historia que cuenta de Bruno Traven, o sea, yo ya había leído a Bruno Traven antes, pero creo que ahora tengo más ganas de regresar a Traven para poder alcanzar a ver todos los indicios que da Traven en su obra sobre su vida, ¿no? Y sobre toda esta cadena de enigmas con los que construyó su vida, ¿no? O sea, es fascinante. Sí, y también creo que tiene que ver tanto, tanto el plagio bien digerido como la ausencia de comillas, la agilidad en la prosa para introducir historias que son de otros, incluso voces que son de otros cuando habla de Rulf, cuando habla de Monterroso, incluso cuando habla de Borges, y por ahí hay otro, no es cierto, es Borges, es Borges. Eh, esa agilidad para imitar un estilo tiene que ver con otro tema de un libro suyo, que es el fetichismo de la escritura, ¿no? Ok. En Historia abreviada de la literatura portátil, es una sociedad de escritores que se propone eh, concluir una obra que quepa en la maleta de Marcel Duchamp, en esta maleta donde estaba toda su obra, ¿no? Entonces, imitando el maletín de Duchamp, eh, ¿cuántos libros podrían caber en una maleta así, ¿no? Entonces, al completar el cuadrado del maletín, pues hay un fetichismo de la escritura y todo gira también alrededor del tema del suicidio. Entonces, es interesante esta situación de hacemos la historia material porque lo que queremos nosotros es morirnos sin presiones y cuando lo decidamos, ¿no? Que es también una forma de no hacer escritura o de no hacer del escritor una figura pública, sino solo un maletín chiquito, portátil. Es bonito eso. Sí. Y, a mí me gusta mucho también la habilidad que tiene Vilamatas para expander un concepto sencillo. O sea, en Vilamata, Bartleby y compañía es un libro que empieza con una premisa muy fácil, muy rápida, ¿no? De decir, voy a hacer un compendio de los escritores que dejaron de escribir. Y dices, ah, pues va, ¿no? Voy a leer un chismesario, ¿no? Una colección de chismes. Pero después, o sea, esta misma idea se va transformando en una metáfora de un montón de cosas. O sea, esa idea va creciendo y, y se va enriqueciendo conforme pasan las páginas a tal grado de que termina significando un montón de cosas fascinantes, ¿no? Y ya después, cuando vuelves a la primera página, dices, pero es que todo esto no estaba. O sea, también hizo una especie como de trabajo de prestidigitador. Sí, también le nacieron páginas al libro. Ajá, sí, le nacieron conceptos, ¿no? Le nacieron ideas. Como si fuera esta idea de la hidra, ¿no? Que le van saliendo más cabezas. O sea, es un concepto muy sencillo al que le van saliendo muchos significados. O sea, eso también O del libro habla. de, ¿Mande? o del libro de arena de Borges también, ¿no? Ándale, sí. O sea, todo esto, o sea, me encanta porque todo esto vive en el universo vilamatiano, ¿no? O,
¿Cómo sería? ¿Vilamatiano? ¿Vilamatasiano? A mí me gusta más cómo suena Vilamatián, Vilamatiano. pero sí, Vilamatasiano. No, porque pues, suena No, no. como a Vilamatancero, ¿no? Que también tiene un juego, tiene un anagrama que es Satam is Alive. Que Satam is no alive. ahora. Ajá, Satam is Alive. Que a mí también me encanta Vilamatas porque tiene una habilidad que no poseen muchos escritores españoles. Y que es la habilidad de no tomarse en serio. Sí, Porque, por ejemplo, ves entrevistas, por ejemplo, con Javier Marías y el tipo se me parece insufrible. O por ejemplo, Antonio Muñoz Molina también, que es como muy... Es como bonachón, pero es muy serio. Pero Vilamatas no, literalmente a Vilamatas le vale madres. Todo. O sea, tiene, tiene una habilidad muy padre de reírse de sí mismo. Y eso se ve en su obra. sí. Pues decía Parra, ¿no? La verdadera seriedad es cómica. Yo creo que la verdadera comicidad es cosa muy seria, ¿no? Sí. Porque, El sentido del humor hay que tomarlo en serio y también implica un dominio muy grande de las herramientas literarias como escritor y como lector, ¿no? O sea, domina el tema de todos los escritores que ha leído o que no ha leído. o que no ha leído, ándale. Ah, por ejemplo, si sabías tú que Vilamatas hizo el prólogo para la novela que escribió un rapero español? Un rapero, Un rapero, sí. Es, ¿no? el rapero se llama Tote King. Y resulta que lleva haciendo raps desde los noventas. Y, pero el tipo es un tipo cultísimo. Y el rapero hizo una canción hace muchos años que se llamaba Bartleby y compañía. Y Enrique Bailamatas dijo, ah, mira qué padre, la muchachiza está oyendo está leyendo mis libros, ¿no? Pero un día este rapero consiguió el correo de Vilamatas y le dijo, oye, me encantó tu libro y me encantó el libro que recomendaste, recomiéndame más. Y Vilamatas dijo, bueno, y se empezaron a escribir correos. Y resulta que este rapero no solamente es bueno, muy bueno rapeando, la verdad es muy bueno rapeando, también resultó que era muy bueno escribiendo cuentos. Ahora, Y escribió un libro, un pequeño libro de cuentos, de anécdotas y así. Y Vilamatas le hizo el prólogo. O sea, es wow, más o menos que, 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 más o menos una historia literaria de como de Ratatouille. O sea, de que la literatura puede salir de cualquier sitio. sí, sí. Que, ajá, que una otra manera de plantear Bartleby no sería, bueno, cualquiera puede dejar de escribir y entonces cualquiera puede escribir, ¿no? O sea, si todos podemos guardar silencio, eh, cualquiera tiene también la capacidad de escribir, ¿no? Sí, y Yo pienso un sí, poco en Cage, en el experimento de encerrarse en una caja no aislada y decir el silencio no existe, ¿no? O del concierto 433, ese ejercicio el concierto fue la preparación del concierto. Creo que así se explica el silencio en Bartleby y en Vilamatas, ¿no? sí. Que yo creo, el concepto fundamental, ¿no? De la obra de Vilamatas, el silencio. Sí, que eso nos lleva a ver qué te pareció el final, el ¡Ah! epílogo, sin vender trama. Sin vender trama. Este. A mí.
el final de Bartleby y compañía me pareció una tremenda cagada. No el final de la novela, sino el epílogo. Porque yo tengo la edición de 2015 del libro. De cuando ganó el premio Phil. Y Ajá. Y en esta edición. Sí, también. ¿Mande? También yo. Sí. Y en esta edición, Vilamatas agregó 15 años después un epílogo a la novela en el que como que le ganó la nostalgia. Yo pienso que le ganó la nostalgia y dijo, oh, sí, sí, sí. Como que volvió a leer su libro y dijo, ah, sí, me quedó perrón. Creo que ya entendí lo que quería decir con este libro. Lo cual a mí me parece muy fraudulento porque el final de la novela, o sea, el final, y con el final me refiero a la nota al pie número 85. A mí me pareció que tenía un final magistral. Porque toda la novela se la pasa hablando Vilamatas de las obras no terminadas y de la obra no acabada y del silencio y de no terminar, ¿cómo decirlo? De dejar de escribir. Y la novela termina abruptamente. Y entonces dices, pero qué maravilla de novela en la que todo el tiempo se la pasa hablando de gente que deja de escribir y resulta que a la mitad del libro el jorobado deja de escribir. O sea, me parece maravilloso, una idea buenísima. Pero después Vilamatas le ganó la tentación de meter un epílogo que era completamente innecesario y a mí la verdad me molestó mucho. O sea, yo siento que si no hubiera tenido ese epílogo, el libro para mí hubiera sido muchísimo mejor. Pero bueno, ahí ya es una decisión muy personal de señora que no se quiere sentar de mi parte. No, no. Yo creo, yo creo que es. eh, si uno lee el libro sin saber que lo puso 15 años después, eh, igual es una parte de la que puede prescindir la novela, pero ya sabiéndolo, creo que es un acto de vanidad. Yo sí creo que es una vanidad literaria y, sí, y no descarto que sí sea por el sencillo hecho vilamatiano de conocer a Emanuel Carrera, ¿no? Es algo que tiene que presumir. Sí, o sea, que es algo Pero de lo que uno presumiría, ¿no? Si yo conociera a Manuel Carrer también lo presumiría. sí, sí, sí. Pero creo que a mí si uno omite el dato, las fechas, eh, a mí me deja bastante tranquilo porque creo que creo que Enrique Vilamatas es un escritor, esto es muy feo, es un escritor para escritores. Ok. Creo que cualquiera puede disfrutar, creo que muchas personas pueden disfrutar una novela de Vilamatas, creo que cualquiera puede divertirse con una novela de Vilamatas, pero creo que quien se nutre más de una novela de Vilamatas es quien escribe. Ok. Eh, Sí, 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 y entiendo perfectamente. leer a Vilamatas, creo que todos los que escriben eh, tienen un año Bartleby alguna vez, tienen su momento de silencio, de moderación, perdón por el soundtrack de los camotes, la Ciudad de México no puede evitarse. Oye, Eh, el coronavirus todos no ha matado a los camoteros, lo cual es una gran noticia. nos da un gran alivio, esto está mejorando mientras haya sonido de camotes. Yo creo que todos los escritores tienen un año Bartleby, tienen una temporada Bartleby,
silencio grande donde, por ejemplo, tengo un amigo en Costa Rica, es el poeta Ignacio Aru, que es haciendo estos ejercicios rarísimos de subir poemas leídos en video y todo eso, que con lo que yo también tengo un poco algunas, algunos asegúnes de eso. No sé si me gusta ver mi muro repleto de videos, de poemas y de algunos eh, bastante, bastante mal leídos o trabados o con una voz que me parece muy espantosa, pero, eh, pero el caso de Aru me gusta mucho porque él tomó la iniciativa de leer los poemas y le falló la voz, según él. Yo creo que leyó bastante bien, pero dice es que me falló la voz y la voz del poeta es algo sagrado. O sea, tal vez no todos los poetas tengan la habilidad de leer en voz alta o no todos lean tan bien, no todos leamos tan bien en voz alta, pero eh, al final de cuentas uno piensa sus textos con una voz y cuando la voz física desentona, pues se cae un poco el discurso, ¿no? Eh, aquí en Bartleby Compañía, Enrique Vilamatas habla de Sócrates, ¿no? Sí. Entonces, para Sócrates desafinar en una conferencia, en una oratoria, ¿no? Pues sería criminal, ¿no? Y yo creo que todos alguna vez nos hemos enfrentado a ese descomposición de la voz de pronto y nos hace dudar si ser escritor, no ser escritor. Ya he pasado mucho tiempo sin terminar una cuartilla, ¿no? Sí. O en el caso de los que tenemos una carrera que nos exige escribir muchos ensayos, pues a veces el ensayo es muy devorador, ¿no? Y dices, bueno, todavía sabré escribir un poema escribiendo tanto ensayo. Y el epílogo también lo siento como un espaldarazo, como un abrazo de Vila Matas a los que hemos dejado de hacer otras cosas además de la escritura y estamos en proceso de reencontrarnos o de perdernos definitivamente, ¿no? Sin timón y en el delirio, como diría Owen. Sí. Mira, qué bonito. Mira, me gusta muchísimo más lo que tú acabas de decir que el epílogo. O sea, Qué malo eres. o sea, me parece, o sea, tus palabras fueron tan bonitas y tan poéticas o sea, que me gustaron más tus palabras sobre el epílogo que el epílogo. Eh, Gracias, gracias. lo cual también es un ejercicio muy vilamatiano, si lo piensas. Sí, 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 definitivamente. Y Tú, de los escritores que menciona, otra vez, todo lleva al punto de los test, de pon un punto y te digo quién eres. ¿Qué escritor que menciona Bartleby eh, te emocionó? ¿Cuál quisieras recordar aquí? ¿Alguna? No sé si quieras decir la anécdota completa o solamente lo he leído y me gusta mucho. mm, a mí me gusta mucho la historia que cuenta de Thomas Pynchon. Este, que bueno, habla, ¿no? A ver, De Thomas Pynchon, que es un escritor neoyorquino, del que no se sabe nada, ¿no? Este, y que lleva muchos años, publica una novela cada 10 años y la novela se convierte así en un hito cultural y todo, pero que nadie lo ha visto desde hace muchísimos años. Entonces cuenta Vilamatas la historia de no me acuerdo si era un escritor o un periodista, que por X o Y razón conoce a Thomas Pynchon o lo ve en algún sitio en Nueva York. Y entonces él habla con Thomas Pynchon y se pone a platicar brevemente con él y recuerda su rostro y así. Y después dice que muchos años después está en una fiesta de escritores
en Florida o en Los Ángeles y que dicen va a venir Thomas Pynchon. Y entonces él se emociona porque dice así como seguramente yo soy de las pocas gentes en este mundo que va a poder ver a Thomas Pynchon 2 veces en su vida. Y que llega un tipo y él dice, no, sí soy Thomas Pynchon. Y empieza a hablar con soltura de todas las novelas de Thomas Pynchon. Pero es, o sea, el tipo que ve esa segunda vez no se parece en nada al tipo que vio por primera vez. No tienen ni la misma complexión, ni la misma cara, ni la misma voz. Pero es... Pero dice que es Thomas Pynchon. Y entonces él le dice, oye, pero tú no te pareces en nada al tipo que vi hace 10 años y dices que también eres Thomas Pynchon. Y entonces este tipo le contesta una cosa maravillosa y le dice, entonces usted va a tener que decidir cuál de los dos es el real. Sí. Me encanta esa historia, porque además yo soy muy fan de Pynchon. Y entonces esta historia a mí cuando la leí me desternillé porque es muy congruente con la vida de Pynchon y con sus libros y con todo el mito que se ha hecho alrededor de su figura. A mí me parece una historia muy padre. ¿Tú recuerdas alguna? Pues me gustó la de Guy de Maupassant. Me gusta la historia sí, me gusta la de Maupassant. También me gusta la de Tolstoy, ¿no? Que también te gustó a ti. Ah, sí, que es bellísima. El último Pero capítulo, sí. sí, que también eh, es de esos abrazos, repito, eh, si uno se ha enfrentado con dificultades a escribir cualquier texto, pues valora mucho que alguien le informe que algo así le ocurrió a Tolstoy, ¿no? Sí, 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 sí. Hay una frase de Stephen King que dice, bueno, eh, mi vómito, vomitando de borrachos, Shakespeare y yo somos el mismo. Sí, o sea, cierto, ¿no? Y creo que así, ¿no? En un tren abandonados de la mano de Dios, Tolstoy y yo probablemente somos el mismo, ¿no? Que te lo diga Vilamatas, pues te sube los ánimos, ¿no? Sí. Aunque estés muy lejos. Pero lo de Guy de Maupassant me, me parece interesante porque creo que es una de las muchas lecciones de humildad que hay en Bartleby y compañía. Creo que en nuestra generación, si podemos hablar de generación a a esta desordenada lista que se está ampliando constantemente de escritores que tienen entre 18 y 35 años, Ajá. eh, constantemente eh, nos apoyamos en la figura del escritor como persona pública, ¿no? O del escritor que premedita, que planea lo que va a escribir o que planea la unidad del libro. En el caso, por ejemplo, yo puedo hablar de poetas, ¿no? Que planean un libro como un objeto, ¿no? O sea, realmente el libro más unitario, el tema va a ser y lo van esquematizando de una forma que a mí, en lo personal, me parece aterradora, y me parece más aterradora que se diga en voz alta, y yo soy supersticioso y yo creo que eso no se debe decir, pero que Guy de Maupassant trate de demostrar su inmoralidad disparándose o abriéndose el cuello con un abrecartas, ¿no? Que al final de cuentas le empieza a brotar la sangre y lo que sale en los periódicos es el inmortal se ha vuelto loco. Creo que es
creo que es una lección de, de inmortalidad y de humildad, ¿no? Sí. Eh, hay que evitar abrirnos el cuello como si fuéramos inmortales, porque quedaremos como locos, ¿no? Eh, creo, creo que esa es una anécdota que me marca. También la de Pepín Bello, pero esa es por una cuestión ya chismográfica. Ah, la Eh, generación del 27, ¿no? sí, que creo que hay muchos, en las lecturas de poesía, tú lo sabes, ¿no? Conoces a muchas personas. Y, y uno de los especímenes más cautivadores es el que no escribe, pero ha leído todo. eh, Sí. o sea, hay muchas personas que yo me he encontrado, y algunos son mis amigos, ¿no? Algunos son mis amigos y amigas, que siempre están en todas las lecturas, en todas de todos los grupos, en Sí. todas las fechas, y, y le dices, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué has escrito? No, yo no he escrito nada, yo los leo a todos ustedes y yo estoy feliz leyendo otra vez, ¿no? Por 100 milésima vez la obra de, no sé, Catulo Tomás Segovia. eh, y, y son felices. A mí me gusta mucho ese tipo de escritor, que además ser escritor es una de esas pocas vocaciones que puedes ejercer sin ejercerla. O sea, es común encontrar artículos, biografías, autobiografías, donde a los pensadores los ponen como escritores. O sea, es un género que admite muchas variables, incluso no escribir, Sí. como Pepín Bello, ¿no? O sea, cuando alguien no hace nada, pero piensa y está en el círculo editorial, pues le llaman escritor, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo más lo vamos a llamar, no? Porque Sí. editor no es, editor implica una chinga, ¿no? Tampoco lo vamos a llamar poeta porque poeta es demasiado, poeta fue Mayakovsky, ¿no? Pero sí lo podemos llamar escritor, que es un término muy general que consiste en no hacer nada y hacer como que se hace, ¿no? Que es también es el tema de poesía en la práctica de Gabriel Said, ¿no? Sí. Hay un capítulo, yo me acuerdo bien, de los ejecutivos y los industriales, cuyo trabajo consiste en parecer ejecutivos y parecer industriales. Dices, no mames. Mira, con esto que dices, ahora ya en este mismo instante me acabo de dar cuenta de que quiero ser de grande. Sí. Qué trabajo tan maravilloso. Y fíjate, ahora que lo dices, sí, porque todos conocemos, o sea, en el medio literario todos conocemos a un Bartleby. O sea, ¿Sí? yo puedo contar a un par de amigos que cuando publican han publicado apenas una o dos cosas y que llevan años escribiendo y escribiendo y escribiendo y preparando ese libro que están preparando, pero que nunca terminan de publicar nada. Uh-huh. Y que, Sí. y que o sea, no sabe, o sea, uno sabe que su obra es maravillosa. Me pasa, por ejemplo, con Víctor Hugo Hidalgo Ruiz, que es un compañero con el que yo estudié en la carrera, que me parece que es un poeta brillantísimo, que lleva como 5 o 6 años prometiéndonos que nos va a enseñar un libro que lleva escribiendo desde ese entonces, pero que no lo muestra y que dice, no, sí, ya este año aparece y no aparece. Entonces, o sea, en nuestra imaginación ese libro es el parteaguas de una corriente estética, pero ni siquiera sabemos si ese libro existe. Y solamente... Exacto. Yo creo que ¿Sí? con esos Bartleby eh, hay que ser solidarios y hay que escucharlos con mucha atención, con muchísima atención, porque ellos saben lo que es la escritura, valoran el fruto de la escritura, porque pasan la mayor parte del tiempo no escribiendo, escribiendo que no escriben. Y,
y a veces se puede aprender más de ellos que de los que constantemente están sacando libros como si fueran bolillos, ¿no? Sí. O sea, es muy diferente el caso de escritores. Yo conozco varios poetas así, que se esfuerzan por ser underground, porque el Bartel no es sinónimo de ser underground, sino de negación absoluta de la escritura. Sí. Mm, tienes razón, sí, 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 sí. Y es... O sea, yo tengo varios Ajá. que están haciendo escritura, mucha escritura en caverna. Perdón, te interrumpí. No, 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 sí, Dime. yo te estoy oyendo. Bueno, Nos es quedamos que como el perro de las dos tortas. buscamos como Vilamatas de las dos tortas. Ándale. este, muchos amigos que son grandes escritores de la caverna, ¿no? O sea, se esfuerzan por mantenerse en las catacumbas de la escritura, despreciando las editoriales, los premios, y son grandes escritores, ¿no? Y más de uno te dice, ¿sabes qué? Yo en verdad no quiero que se me conozca porque yo quiero escribir la poesía de los 2, 3 siglos que vienen, y entonces no tiene caso que yo publique ahora. Hay algunos, pocos, que en verdad yo creo que están haciendo la escritura del siguiente milenio. Algunos sí son basura, ¿no? O sea, algunos sí dices, oye, mejor públicalo, métete un taller y deja que te critiquemos, deja que te despedacen porque lo que estamos haciendo está mal, ¿no? Y nunca lo vamos a saber si no lanzamos la botella al mar, ¿no? Pero los que sí hacen la escritura del milenio padecen el mal de Montán, no el de Bartel. O sea, no conciben la vida sin escribir, aunque sea en las catacumbas, ¿no? Ujú. Mira. Y es muy padre porque Vilamatas es eso también un don que tiene él, el de crear arquetipos, ¿no? O por lo menos remitificar arquetipos. Por ejemplo, el de Bartleby, ¿no? Que ya estaba ahí y, pues, o sea, desde el siglo XIX que está ahí ese cuento maravilloso. Pero, pero el que lo convierte en un arquetipo y en un símbolo es Vilamatas, ¿no? Y pasa también con el mal de Montano, que yo conozco a varias gentes que les gusta mucho esa novela y, y, y- y que dicen, no, pues es que yo conozco a gente que tiene el mal de Montano, yo he sentido el mal de Montano, ¿no? Uh-huh. Que eso nos daría una pista, yo creo que nos da una pista de cómo más o menos se tiene que escribir para llegar alguna vez a ser un arquetipo. Yo leo el cuento de Bartleby de Melville y me parece que es una emoción muy secreta de Melville. O sea, ya otros más inteligentes que uno, pues se encargarán de desarrollar el aspecto técnico, ¿no? Alguien que sea prosista, pero eh, creo que Melville debió ser un Bartleby gigantesco, ¿no? Un silencioso, un zorro como el de Monterroso, sí. Monterroso, como el de Monterroso, este, y eso, y quién se atrevería a confesar en un cuento que no ha podido conciliarse con la vida, que no ha podido vencer la vida de oficinista y que es un ser tan aburrido, tan cotidiano, tan parco, ¿no? Creo que cuando uno tiene ideas así, normalmente las descarta, pero un genio como Melville la ocupa, se confiesa en el texto y entonces se vuelve arquetípico. O sea, creo que los arquetipos vienen de eso que normalmente no confesaríamos o descartaríamos
por intrascendente, ¿no? O sea, buscamos la gran idea, ¿no? Siempre estamos la gran idea para el poema, la gran idea para el cuento, para la novela, el gran contexto, el gran entramado, pero viene de las cosas sencillas, ¿no? O sea, también ahí hay algo. Sí, sí, sí. Es una especie de trabajo de arqueología de la realidad, ¿no? O sea, ver este montón de polvo y de piedritas y encontrar un universo ahí adentro, ¿no? O sea, es eh, un proceso en el que lo verdaderamente significativo viene de lo insignificante. Exacto, sí. Y bueno, creo que podríamos estar hablando aquí una hora más sobre todo lo que hemos leído y no hemos leído de Enrique Vilamatas. Pero Sí. creo que sería buena idea ir cerrando este pequeño y caótico podcast este preguntándonos algo esencial. Que bueno, que no es tan esencial en el sentido más estricto de las cosas, pero que para nosotros sí lo es en este instante. ¿Por qué tú crees que Enrique Vilamatas debería ganar el más alto galardón de las letras internacionales, el Premio Nobel de Literatura? En muy sencillas palabras, yo creo que Vilamatas merece el galardón por revivir a los muertos, por su capacidad de resucitación de autores que hemos enterrado y de autores que por inmortales o por inmortales, por ostentosos, por galardonados o por verdaderamente underground, eh, pertenecen a la periferia de nuestras referencias literarias contemporáneas. Creo que esa adquisición de autores periféricos o de aspectos periféricos de grandes autores que todos conocemos y citamos, le merecería el premio Nobel. Mira, maravilloso. Sí, a mí ¿Tú por me parece un excelente argumento. Yo Yo creo que si no le dan el Nobel, por lo menos que le den el Cervantes. Porque sabemos a ciencia cierta que Ida Vitale quería que se lo dieran. Y no se lo dieron. cuenta esa anécdota, si quieres ya para despedirnos, Eh, que es genial? es una historia muy triste. Yo estaba. Yo estaba en la oficina trabajando el año pasado cuando anunciaron el último premio Cervantes. Y bueno, como ustedes sabrán, la persona que preside el, la mesa de dictaminadores, digamos, del premio Cervantes es la persona que ganó anteriormente el premio, ¿no? Y entonces, en este caso, el premio Cervantes del año 2019 lo iba a decidir, entre otras personas, Ida Vitale, ¿no? Y entonces, en el directo que se hace, está Ida Vitale con sus 10.000 años de edad en medio de la mesa y está el director del Instituto Cervantes y anuncian que el premio lo ha ganado Joan Margarit, ¿no? Este y entonces pues están comentando la obra y le preguntan a Ida Vitale sobre su opinión y ella dice, bueno, sí, yo sé que los poetas deberíamos apoyarnos entre nosotros, pero la verdad es que yo prefería que lo hubiera ganado Enrique Vilamatas. y entonces Oh. y entonces todos empiezan a reír y el señor que está a un lado de Vitale le dice, oiga, bueno, este
pues por una cuestión de tacto, se prefiere que no se hable sobre la obra de la gente que no ganó el premio, ¿no? Y ella dice, pues sí, pero la verdad es que yo no era la única que opinaba eso, así que por respeto a las otras personas que estaban de acuerdo conmigo, lo voy a decir. Y empezó a hablar, empezó a hablar como 5 minutos sobre la obra de Enrique Vilamatas en el anuncio de Joan Margarit, ¿no? Lo cual fue muy gracioso. Y la verdad es que yo espero que se escuche esta muy sincera queja de, eh, de Ida Vitales sobre, Vitali. para, pues para que Enrique Vilamatas no se muera sin un premio internacional choncho, ¿no? Para que más gente lo lea, ¿no? Y por ende, que más gente lea a Robert Balser, y que más gente lea a Juan Rulfo, y que más gente lea a Herman Melville y a Thomas Pynchon, ¿no? O sea, darle el premio a Enrique Vilamatas es también darle el premio, como tú bien dices, a toda una serie de escritores que han merecido más de lo que se les ha dado, ¿no? Y entonces yo siento que un proyecto de escritura así se merece un galardón de ese calibre. Y bueno, ya es todo lo que yo tengo que decir. No sé si tú quieras dar algunas palabras para cerrar este episodio. No, nada más. Ojalá los libros de los que hablamos fueron Bartleby y compañía, Historia abreviada de la literatura portátil y Maki su contratiempo. Perfecto. Sería todo. Y bueno, les agradezco muchísimo a todos los que nos estén escuchando el haberse quedado con nosotros y darnos 1 hora y 20 minutos de su tiempo. Espero que se la hayan pasado también como nosotros. Te agradezco mucho, Álvaro, por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias. Y pues nos estaremos viendo en los siguientes episodios. Muy buenas noches.